Los presento yo también a ellos de manera oficial. Javier García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y Lola Expósito, Lola, bienvenida a ti también. Muchas gracias, bien hallada. Gracias, un placer charlar con vosotros. Y bueno, pues como yo he dicho, nos vamos a ir de viaje, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho Cota Cero. Además, un viaje muy especial, un viaje con unas connotaciones un tanto diferentes al típico turismo, ¿no?, que se puede hacer y que a vosotros, por supuesto, para vosotros ha supuesto algo más que importante. Javier, cuéntanos cómo surge todo esto y cómo llegáis a esa recepción que el Papa lleva a cabo con vosotros y con Cota Cero. La verdad es que es un viaje que te cambia la vida, ¿eh? Sin duda. Te cambia la vida porque si bien es sabido, ¿no?, por todos los telespectadores que, bueno, la ciudad de Roma tiene un encanto especial, sí, y siempre pues es un motivo agradable para ir a visitarle y tal. Sin embargo, una audiencia con su santidad el Papa Francisco, pues es algo que desborda todo lo previsto. Palabras mayores, esas son palabras mayores. Pues el tema surge, en fin, nosotros sabedores, ¿no?, de que, bueno, pues el Papa Francisco también sufrió, ¿no?, las vivencias, ¿no?, de una dictadura, ¿no?, en Argentina, pues él sabía de primera mano todos los inconvenientes que esto suele producir a la ciudadanía. Entonces nosotros, como tú sabes, en un programa anterior que tuvimos aquí contigo, estuvimos desarrollando el tema de la polio, sí, y el tema de que nosotros nos considerábamos como víctimas, ¿no?, sí, del franquismo, porque durante entre el año 1955 sí, y en 1963 se estuvo vacunando tanto en Estados Unidos como en Europa del tema de la polio, sí, y aquí en España no, porque aquí se negaba la mayor. Y entonces pues se decía que aquí no había polio, cuando ya había habido, bueno, pues decenas de miles de afectados, sí, y miles de fallecidos. Entonces, pues nosotros con esa motivación fundamental, nosotros nos dirigimos al Papa, a su santidad, para pedirle, pues eso, que, hombre, que intercediera por nosotros, sí, que llevábamos una lucha que entendíamos que era justa, y que era una lucha que, bueno, que requería, pues eso, un referendo importante para que en la futura ley de memoria democrática que está impulsando de forma personal nuestra paisana Carmen Calvo, bueno, pues que en esta ley que tuviera acogida, ¿no?, sí, el colectivo de las personas de polio como colectivo de afectados, ¿no?, y como víctimas del franquismo. Y buscando esos dos principios fundamentales que recoge el propio proyecto de ley, que es primero reconocimiento y después reparación, ¿no? Básicamente eso. Entonces, pues nada, el Papa nos acogió, el Papa también sabía de nuestra idiosincrasia o de nuestra singularidad, sí, porque nosotros somos una entidad totalmente atípica, sí, no recibimos subvenciones públicas, ni queremos tampoco, sí, subvenciones públicas, porque entendemos que las exiguas fuerzas de las que disponemos ya, pues hombre, no podemos dedicarlas a ser gestores administrativos, sí, de temas de ayudas y tal. Y entonces la defensa de los derechos de las personas con discapacidad entendemos que se puede hacer de una manera mucho más directa, mucho más limpia, mucho más desburocratizada, sí, si se quiere, haciéndolo de una forma directa, saltándose todo el tema este de las ayudas y de las subvenciones. Inconvenientes, bueno, pues el inconveniente es que efectivamente las cosas nos cuestan un poco más, sí, porque no tenemos infraestructuras, no tenemos oficinas, no tenemos personal técnico liberado, sí, no tenemos nadie que nos haga las cosas. Pero eso no significa que cuando necesitamos ayuda especializada, nosotros la encontramos. Siempre encontramos un sector de voluntariado especializado, sí, dispuesto a ayudar. Y eso es importante, ahí sí que nosotros focalizamos nuestros esfuerzos. Y entonces, pues eso, sin tener grandes dependencias, ¿no?, de nada, sobre todo básicamente económicas, pues hacemos cosas, hombre, que a mi juicio, pues son importantes, ¿no? Por supuesto que lo son, y entonces, claro, pues en esa línea de pensamiento y de trabajo nosotros estamos. El Papa ha recogido esa singularidad, ha querido conocernos, y para nosotros un honor absolutamente desbordante, ¿no? Sí. Es que tiene que serlo, por supuesto. Cuando uno tiene una audiencia similar, pues sin duda alguna tiene que ponerse hasta la piel de gallina, ¿no?, en un momento tan especial y sobre todo que va unido a una problemática que se está escuchando, que es lo que vosotros, Lola, también pedís siempre, visibilidad, sí, y que se escuche a los casos como los vuestros. Sí. Sí, no, cuando el Santo Padre se puso ante nosotros, sí, yo ante todo lo primero que pedí, Amparo, fue la paz en el mundo, porque ahora mismo eso es lo que prima. Sí. Y luego ya le dije que hiciera lo que pudiera por luchar por las personas con discapacidad, sí, en todos los ámbitos de lo que es la discapacidad, ¿no? Sí. Porque es un colectivo que está muy ninguneado y muy abandonado. Mira que hay leyes hechas, nacionales e internacionales, pero algo falla ahí que no se ejecutan, no llega a buen término nunca. Y esa es nuestra lucha, luchar porque se consigan
Claro. Cada vez menos barreras. ¿Y cómo fue la propia audiencia? ¿Cómo fue? ¿Fue lo que esperabais también? Porque claro, ante una cita como esta yo creo que uno tiene las expectativas muy altas, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante. Yo cuando lo tuve ante mí, que incluso me dio la bendición, le pedí que me diera la bendición, si ves la foto, tengo hasta las lágrimas saltadas porque la verdad que es muy emocionante. Javier. Al final, sí, bueno, hay que decir que ante todo su santidad es yo diría, un ser de luz. Sí. No sé si, hombre, la gente que habrá estado cerca de él, o que han tenido la oportunidad o la fortuna de estar cerca de él, es una persona que ilumina su entorno, ¿no? Sí. Conforme se te acerca, ¿no? Es como si te rodease una luz de paz, ¿no? Es una sensación absolutamente maravillosa y una sensación, bueno, yo no la había experimentado nunca, la verdad, ¿eh? Sí. Y sobre todo, pues, hombre, te reconforta muchísimo el corazón por ver la enorme sencillez que tiene, ¿no? Sí. Una persona absolutamente sencilla, acogedora, amable, vamos, con dos oídos grandísimos para escuchar a la gente, bueno, y además, pues eso, dispuesto, pues eso, bueno, pues a agradarte en lo máximo que pueda, ¿no? Y eso ya digo que es una sensación, primero, poco reconocible, ¿eh? Porque de boquilla para afuera todo el mundo dice, oh, yo tal y cual, pero nosotros no percibimos siempre esa sensación, ¿no? De retroalimentación como experimentábamos cuando estábamos delante del Papa Francisco. Es una persona absolutamente maravillosa. Nosotros le llevamos un presente. ¿Ah, sí? ¿El qué? Le llevamos un presente que era el libro de nuestro fiscal, de Fernando Santos, el libro que ha hecho sobre la interpretación de la Ley 8, sobre el tema de bueno, la adaptación de lo que es la Convención Internacional a lo que es la jurisdicción española, ¿no? Este libro, que es una interpretación de Fernando Santos de la propia norma, hombre, para nosotros es un pilar fundamental, porque hoy en día, efectivamente, las normas muchas veces pues te dejan muchas vías de interpretación, ¿no? Incluso pueden llegar a ser relativamente confusas. Sin embargo, este libro de Fernando Santos aclara muchos conceptos sobre la propia ley, ¿no? Sí. De hecho, él fue uno de los inspiradores del documento básico, ¿no? Y entonces, pues, a nosotros nos parecía importante, que este documento pues lo tuviera él. Y además, así lo hablamos con el fiscal le dedicó un libro que le entregamos, estaba especialmente dedicado por el fiscal, por Fernando Santos, a su santidad el Papa, y a su vez su santidad también tuvo el detalle de coger otro ejemplar y dedicarlo él al fiscal, no a Fernando Santos, lo cual a nosotros nos emocionó muchísimo, porque si bien es cierto, hombre, nosotros decimos que ha habido como varios milagros en todo este proceso, ¿no? El primero fue la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya, aunque fue a propuesta, yo el otro día, estudiando un poco el asunto, pues estaba un poco perplejo, fue a propuesta de México, el Estado de México, fue quien propuso la Convención Internacional, o sea, increíble, ¿no? Bueno, pues se aprobó en el 2006, España lo ratificó en el 7, jurídicamente ya está en vigor desde el año 2008, pero luego necesitábamos la ley, y la ley pues surgió pues, en el año pasado, ¿no? Y es la ley esta cuya interpretación y cuyo desarrollo es el que se plasmaba en el libro de Fernando Santos, el fiscal de la discapacidad de Córdoba y de Andalucía. Y luego, pues otro milagro más, y es que el Papa el libro lo acogiera, lo bendijese y, bueno, y se lo dedicara expresamente al fiscal. Entonces nosotros entendemos que eso son una consecución de milagros que, bueno, que sin duda tendrán que ayudar de alguna manera. Hombre, de alguna forma, por supuesto. Porque además es vox populi, en todo el mundo, que España es uno de los países que tiene mayor número de legislación sobre todo. Pero luego igualmente todo el mundo reconoce que es el mayor incumplidor, ¿no?, de la norma, ¿no? Y entonces, pues hombre, a nosotros eso nos produce un cierto, en fin, desazón, y nosotros pues estamos peleando constantemente pues para que la accesibilidad, hombre, tenga la importancia que se merece, y no solo porque sea imprescindible para nosotros, que a lo mejor desde un punto de vista demográfico, pues hombre, podríamos decir, bueno, es que ustedes, un 9% de la sociedad, hombre, tampoco, pero bueno, pero es que nosotros siempre decimos que la accesibilidad, que es para nosotros imprescindible, es necesaria también para las personas mayores.
Es también para los niños pequeños. Para las mamás con carrito, que Para uno las no se mamás da como a cuenta mí. hasta que no Claro tiene que que ir no. con el carrito por Córdoba. Ahí es Correcto. cuando nos damos cuenta y decimos, pero bueno, Claro. es cierto. Entonces, cuando ya miramos bajo esa perspectiva el asunto, pues estamos viendo que es prácticamente el 50% de la sociedad quien necesita accesibilidad. Sí. Eso nos obliga, evidentemente, a hacer un ejercicio de reflexión y de proyección, sobre todo hacia el futuro. Tenemos que diseñar nuestras ciudades de manera que sean integradoras y que no discriminen a nadie. Sí. Esa Sí, es la porque idea. además es algo que es necesario para todo el mundo, es lo que habéis comentado, es que no solamente es para las personas Con que, como en discapacidad. vuestro caso exactamente, lo necesitáis al 100%, es que todos en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener unas muletas o vamos a tener que llevar un carrito de bebé, vamos a tener Vamos a envejecer, vamos a exactamente, una ciudad accesible, y es cierto que vosotros sí que lucháis desde Cota Cero por eso, y a mí me gustaría saber cómo van esos avances, Lola. Pues, hombre, hemos tenido ahí un poquito un bajoncillo, Sí. porque uno de nuestros compañeros nos ha dejado, quiero Sí. hacer mención a él, si no te importa, Javier. Hombre, por Dios, faltaría Nuestro más. querido y para mí maestro, bueno, Juan, o sea, Javier también lo es, Juan Romero, nos dejó hace poco, y la verdad es que dejó un camino bastante amplio y estamos consiguiendo muchos logros y estamos muy contentos. Nosotros somos militantes en la discapacidad. Porque nos han llamado del Opus, nos han llamado fachas, nos llaman de todo De lo que todo, quieran. de todo. Y nosotros Fachas. somos militantes de la discapacidad. Bueno, Que me da igual el color, que sea el que me dé la llave Sí. para que quite el escalón o haga una rampa o pueda entrar a un servicio, me da que quede claro que somos militantes de la discapacidad. es que resulta deplorable. Sí. Entonces, si te das cuenta, está todo, no sé, hay mucho sectarismo, es decir, todo el mundo necesita imperiosamente la necesidad de encasillarte en un sitio o en otro. Entonces, mira, si nos reunimos con gente de izquierda, nos dicen los de derecha, nos dicen que somos de la izquierda radical, etcétera, etcétera. Cuando es al revés, lo igual. Y entonces, pero vamos a ver si nosotros tenemos, primero en nuestras filas, que nosotros somos apolíticos, hay compañeros que son militantes activos de determinadas fuerzas, y son de todas las fuerzas políticas habidas y por haber. Es que una Y cosa no quita la otra, a claro. nosotros lo que Exactamente. nos une es la Claro. discapacidad y nuestra problemática. Por supuesto. Y eso nosotros siempre lo intentamos dejar absolutamente claro, porque no queremos generar controversias absolutamente innecesarias y sobre todo improductivas. Sí. Eso. Y entonces, pues, en esa línea de pensamiento, pues, no. Y claro, lo que decía Lola de nuestro compañero, es que Juan Romero fue el fundador de Cota Cero. Sí. Entonces el pobre, pues, en fin, se le detectó una enfermedad progresiva y bueno, y además fue galopante porque el pobre prácticamente en 4 meses, desde que le detectaron el tema, en 4 meses se nos fue. Sí. Y es una pena porque, hombre, era una... Bueno, tú lo has visto aquí, que Sí, está con sí, nosotros hemos hecho compartiendo, entrevistas, exacto. compartiendo plató Sí. en muchos momentos. Sí. Y bueno, y es una pérdida significativa, porque dentro del colectivo de la discapacidad, a ver, ¿cómo te diría yo? Es muy socorrido buscar, ¿cómo te diría yo?, el recurso de decir, oye, pues no puedo, porque tal y porque cual. Sin embargo, Juan era uno de los que decía, no, para mí esto es una oportunidad. Claro. Y entonces él aprovechaba esa oportunidad y decía, hombre, cuesta sacrificio, claro, uno está mejor en su casa, en el sofá, ¿no?, viendo lo que hacen los demás y criticándolos. Pues mira, esto me gusta, pues esto no me gusta. Bueno, pero hay que coger en algún momento y decir, oye, vamos a coger nosotros mismos la sartén por el mango y vamos a intentar ser protagonistas de nuestra propia vida y de nuestro futuro. Sí. Entonces, en esa línea de pensamiento es la que nos hemos movido siempre, bueno, pues los tres básicamente, ¿no? Ha dejado un buen legado, ¿eh? Porque sí Totalmente. que es cierto que ha dejado los cimientos sobre los que vosotros seguís trabajando y sobre los que se siguen construyendo pues ese camino que vosotros tenéis también por delante y al que cómo nos podemos sumar, porque esa es una pregunta que yo siempre le hago a todas las personas que vienen aquí con algún tipo de reivindicación. ¿Cómo los demás podemos sumarnos a la causa? Pues hombre, intentamos ser lo más pedagógico posible, como por ejemplo cuando te comentaba que, hombre, que siempre que vamos por ahí diciendo que nos pongan una rampita, pues siempre te dicen, hombre, la rampita lo más pequeña posible y lo justo para que ustedes puedan pasar. Y hombre, yo digo, hombre, tampoco es eso, ¿no? Sí. Tampoco es eso, por Dios, que luego cuando nosotros nos ponemos en una perspectiva y vemos a la gente pasar, vemos que el 80% de la ciudadanía pasa por la rampa. Sí. O sea, tenemos escalones, y la mitad rampa y la mitad escalones. Bueno, pues un observador observa y ve que el 80% de la gente pasa por la rampa. Entonces, algo tendrá la rampa de bueno, ¿no? Entonces, cuando la defendemos, por favor, que no piensen la gente que estamos, hombre, que están tratando para una minoría, que no ese es el caso, por Dios, que es una inmensa mayoría la que valora y necesita la accesibilidad.
porque para lo que nosotros es prescindible, para quien no lo necesite es más comodidad. Claro. Y eso también la gente lo valora. Por supuesto, Hay que cambiar un poco, hay que crear conciencia. Efectivamente. Hay que crear conciencia. Desde los cimientos, desde los colegios, desde la educación, hay que crear, y sobre todo que los políticos, yo siempre lo diré aquí donde haga falta, por favor, que cumplan las leyes, que se pongan las pilas, que es que entra un mandato y no hace nada, entra otro mandato, me da exactamente igual el que esté, y todo es a base de sacrificio y de disgustos para nosotros, y ahora no se cumple, y ahora se dilatan las cosas en el tiempo, y al final se pierde. ¿Y nosotros qué nos puede quedar? 15 o 20 años de vida. Muchos años. Cuando los de la polio desaparezcan va a haber pocos cojos. Claro. Porque a nosotros nos gusta hacer chistes de nuestra propia, ¿no? Es mejor, te lo pasas mejor. Y que se pongan las pilas. La inmensa mayoría, efectivamente, como dice Lola, la inmensa mayoría de las personas con discapacidad somos los que sobrevivimos a la pandemia de la polio, ¿eh? Sí. Que eso fue, pues eso, entre el 55 y el 65, básicamente, ¿no? Y, hombre, tenemos una esperanza de vida mucho más corta que las personas normales, en fin, por la propia filosofía de la enfermedad. Hombre, de hecho, todos estamos sujetos a unos tratamientos relativamente fuertes de medicaciones y de cosas para funcionar. Y, hombre, y nosotros lo único que pedimos es que cuando vamos al sitio y planteamos un tema, hombre, pues que lo recojan con un poquito de cariño. Por supuesto, y sobre todo con perspectiva, ¿no? Porque es que nadie tiene en su contrato vital una cláusula donde se le exima de que en un momento determinado se pueda ver así, tanto por accidente como por enfermedad, como por circunstancias de la vida, ¿no? Entonces hay que ser también inteligentes. Nosotros le pedimos a la gente, por favor, un poquito de inteligencia. Vamos a diseñar nuestras ciudades bien, porque si lo hacemos, y lo hacemos con la debida diligencia, pues lo bien hecho está bien hecho ahora y estará bien hecho para siempre. No tendremos que estar quitando escalones, como de hecho, claro, ahora tenemos que andar quitando escalones porque antes las cosas nos hicieron bien. Pero es que todavía hoy en día hay cosas que no se hacen bien. Y claro, y a nosotros pues nos da mucha pena pues eso, que tener que estar constantemente en la denuncia y tal. Y bueno, y sobre todo pues eso, hay un sector de la sociedad que nos reprueba, ¿no? De alguna manera, bueno, que recurramos a la justicia, ¿no? Cuando hay incumplimientos que son flagrantes. Pero bueno, pero es que lo que no podemos es asimilar y aceptar estar discriminados indefinidamente. Claro, mire usted, yo hay, no sé, algunos edificios, algunos sitios donde no puede pasar. Bueno, pues nosotros planteamos que nosotros tenemos derecho a pasar en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Y es que la ley así lo recoge. Claro. Pero claro, tú se lo dices a personas que o bien no lo saben o bien no quieren saberlo, que es que eso es lo peor. Es otra cuestión, ¿no? Claro, y entonces, es otra cuestión. Y entonces, claro, pues le dan 20 vueltas a las cosas para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? No sé, por ejemplo, por comentarte casos concretos, pues fíjate, tenemos el tema de los cines. Por un caso concreto, el tema de los cines en Córdoba, tú sabes que se ha creado un nuevo cine, que son los cines Acción, han tenido para bien contar con nosotros en la elaboración de todo, y bueno, y el cine es ahora mismo totalmente accesible. Vamos, no tiene ni punto de comparación con los otros dos, con el del Guadalquivir y el del Tablero. Claro, en estos cines del Guadalquivir y el Tablero, ¿sabes cuál es la opción para las personas como nosotros? La primera fila, ¿no? La primera fila. Entonces, ¿cómo va a estar uno así 2 horas? Pero necesitarías un collarín para protegerte las cervicales. Entonces, oye, y la gente, todavía intentan justificar lo injustificable para no hacer lo que tienen que hacer. Y es que la ley, la norma legal que regula este tipo de cuestiones, dicen que el espacio diáfano reservado para las sillas de ruedas tiene que estar desde la zona central hacia atrás. Entonces, bueno, eso es meridianamente claro. Eso es blanco y en botella, como yo digo. ¿Y por qué cuesta tanto que se hagan las cosas bien? Porque si, como decís, todo esto está arreglado por Pero la ley, totalmente. ¿Por qué no se hacen entonces las cosas pues bien? Eso hay que preguntárselo a quien no quiere hacerlo. Y por eso tenemos que recurrir a la justicia y por eso la Fiscalía, hombre, hasta ahora casi siempre se ha puesto de nuestra parte diciendo que evidentemente tenemos razón en lo que plantea y es quien tiene que obligar. O sea, que es una pena, pero es Fiscalía quien tiene que obligar. Fíjate, por ejemplo, del tema tan ruidoso que hubo en su momento con el Gran Teatro de Córdoba. Ese tema nosotros en el año 2013, en el año 2013 lo planteamos. Dijimos al ayuntamiento que en ese teatro, hombre, que se discriminaba a las personas con discapacidad y que entonces que había que habilitar algún tipo de reforma, había que hacer cosas, ¿no?, para que aquello fuera viable, ¿no? Bueno, pues nada, el ayuntamiento se agarró a Dios y a todo lo que pudo para decir que como aquello era un edificio que estaba afecto a todos los parabienes patrimoniales, no se podía tocar. Era un bien de interés cultural, no se podía tocar. Entonces nosotros teníamos que resignarnos por narices a estar discriminados.
Pues fíjate por dónde el Ministerio Fiscal interviene en el asunto y dice, no señores del Ayuntamiento, están ustedes equivocados. El derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad es un derecho superior. Sí. Y gracias a eso, el Gran Teatro se arregló. Pero tuvo que ser por un imperativo por parte del Ministerio Fiscal. De no haber sido así, no se hubiera arreglado. No se hubiese arreglado, claro. Amparo, cuando se quiere, se puede. Claro. Sí, ¿no? Porque tú sabes dónde hemos estado nosotros en Roma, ¿Dónde? en los sótanos del Coliseo. Sí, Hasta allí habéis podido estar. Una aventura Accesible, tremenda, accesible. Y mira si eso es antiguo, Sí. sin embargo han querido hacerlo. Han hecho unas pasarelas por Y allí maravillosas. Eso es, vamos, encantador y vamos, ya te digo, maravilloso. Cuando se quiere, se puede. Se puede. Vamos, nosotros, fíjate que nosotros no teníamos pensado visitar ese subsuelo, Sí. pero estábamos por ahí arriba y veíamos por ahí abajo y digo, oye, hay unas pasarelas por ahí, oye, que son curiosísimas. Sí. Ah, bueno, pues hubo, hombre, que hacer ahí alguna que otra gestión, y nos permitieron acceder, ¿no? Y bueno, nos quedamos sorprendidos. Vamos. Es que es una maravilla. Espectacular, Es una maravilla, espectacular. efectivamente. Sobre todo el esfuerzo que se ha hecho en la infraestructura para la accesibilidad. Sí. Porque fíjate que sin dañar para nada. No lo lo han que dañado el había, entorno, no lo han dañado. no han dañado para nada, ni han ocultado nada, o sea, una pasarela simplemente, bueno, Sí. tú vas con tu pasarela y lo vas visitando todo como todo el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es hacer las cosas con cabeza. Porque, por ejemplo, nos ponen muchas pegas con el tema de Medina Zahara. Sí. Nos dicen Sí, que ahí Medina- también tenéis ahí una Hombre, guerra abierta importante. hombre, Es claro. verdad que hemos tratado este tema con vosotros en distintas Claro. ocasiones. Pues ahí se ve que es que no quieren molestarse, es que no no, puede no ser. quieren, porque tienen ya muchas referencias donde fijarse Y te para dicen, hacerlo bien. claro, hacerlo. Y es que, es que eso es un yacimiento, y nosotros decimos, nosotros hemos estado visitando, mira, nos invitó bueno, estuvimos con el Ayuntamiento de Puente Genil, Sí. nos invitaron, y estuvimos viendo allí la ciudad de Fonte Álamo, que no sé si la conocerás, la ciudad romana. Sí. Espectacular. Si la conoces, tú sabrás que han puesto unas pasarelas por allí, que esos mosaicos y esas cosas que Sí. se observan de una manera absolutamente maravillosa. Fantástica, sí. Eso hace las cosas bien. Pero es que luego te vas a Lucena, por ejemplo, y en Lucena tienes la necrópolis judía. Eso es otro yacimiento arqueológico, Sí. básicamente. Bueno, pues ahí han hecho también una infraestructura accesible, oye, donde todo el mundo puede visitar aquello sin el más mínimo problema. ¿Y cómo ha sido viajar hasta Roma? Porque, claro, la accesibilidad la buscáis en absolutamente todo. Ya no solamente estamos hablando de Córdoba, sino que estáis hablando, por ejemplo, de sitios a los que poder visitar. En este caso, ¿cómo ha sido el poder viajar hasta Roma? Bueno, pues en realidad hay ya agencias que se dedican a preparar viajes Ajá. para personas con discapacidad. Sí. Y desde la ayuda que nos presta el aeropuerto, para Sí. la ayuda de PMR, hasta llegar al hotel, que también es accesible, un Sí. hotel accesible al 100%, pues hemos tenido pues autobús que nos ha recogido, autobús Sí, adaptado para adaptado. nosotros. O sea que la empresa es la que se ha encargado de organizarnos el De viaje. que no faltase absolutamente nada y de que todo fuese Sí. sencillo para vosotros. De todas formas, no hemos jugado la vida, Javier? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque Roma, ¿Qué ha aunque pasado? tiene cosas muy bien hechas, Sí. pero es una ciudad muy antigua, y es verdad que está casi toda levantada, están Sí. en obra, se ve que están trabajando en la accesibilidad. Hemos tenido que ir por la carretera, con lo muchos que es tramos. la conducción en Roma. Bueno, eso que no lo sabe, es- quien no ha estado allí no lo sabe. no lo sabe, Amparo, eso es, yo me quedé, vamos, sorprendida, digo, de aquí no salgo, vamos, Pero pero claro. nosotros para adelante. Claro, Sí, sobre sí. todo, mira, porque hay muchos tramos de acera donde a lo mejor te puedes subir, pero luego has andado 200 metros y luego no te puedes bajar. Y dices, caramba, que tienes que volver a tal, y dices, bueno, pues como yo quiero ir allí, ¿qué tienes que hacer? Hacer un bypass por la carretera. Claro, no queda otra. Y ir por la carretera. Pero, oye, todo el mundo nos reconocía un cierto nivel de valentía. Y claro, porque decía, es que mira, mucha gente como vosotros dice, oh, yo pues, me quedo en mi casa y no voy a ningún lado. Y nosotros decíamos, Lola, no nos hemos plantado hasta aquí. con Hombre, a mí todo- me parece con todo lo que nos maravilloso, ha costado". efectivamente. valor, A mí me hemos parece echado valor. maravilloso que Claro. podáis viajar, que podáis Hombre, descubrir totalmente, el por Dios. mundo y que esos límites Claro. que sí que vemos muchas otras personas, para vosotros no existan precisamente por esa capacidad que límites tenéis. están Exacto. aquí. Que yo creo que eso es para aprender de yo vosotros. Yo invito a todo el mundo a que, hombre, que asuma un cierto nivel de riesgo, que en todos los desplazamientos y, Lo fuera, hay, de, claro. y fuera de tu zona de confort siempre la vas a encontrar Sí. esas dificultades, pero hombre, hay que tener un poquito de valentía, hay que tener un poquito de predisposición Claro. y decir, mira, vamos, y luego te alegras al final. Bueno, Hombre, y sin el duda. Vaticano espectacular, Capilla Sistina, bueno, yo, ¿qué queréis que os cuente? Yo, vamos, yo para mí, vamos, maravilloso. Sí que Ha es sido un una sitio- experiencia es un de sitio verdad, muy especial, sí una que lo experiencia es. absolutamente idílica. Idílica. Sí, Con que os Vamos, podáis- para volver cualquier día, ¿eh? Yo Pues, volvería. Vamos. Yo me apunto, yo me Vamos, apunto. nada. Si volvéis, contad conmigo, que yo también estoy deseando de volver. Cierto Pues es, Amparo, que los miedos son los que nos dejan avanzar a la Efectivamente. Efectivamente, pero en todo en la vida, ¿eh? Sí, en yo todo creo en la que sí. vida, exacto. Pues ya para terminar, ¿con qué os quedáis de esta experiencia única, con esa
con esa recepción del Santo Yo Padre? es que me quedo con todo, Amparo. La verdad Con que ha todo, sido una ¿no? experiencia muy bonita, muy emotiva y espero que dé sus frutos, espero que sí. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Para mí, viaje. tener al Santo Padre delante, Sí, ¿sabes? sí. Muy humano. Que te coja de las manos, Sí. que te diga qué necesitáis, qué queréis, cómo os puedo ayudar. Eso es una experiencia absolutamente maravillosa. Única, efectivamente. Yo me quedo con eso porque además es como decía, es un ser de luz. Sí. Tú sabes que algunas veces vas por la calle o Sí. te cruzas con alguien en un momento puntual. ¡Ay, qué persona tan Sí, agradable! ¿Qué sí. tal? Pues, hay cosas muy Sí. poco frecuentes. Bueno, pues el Papa es excepcional, ¿eh? Es como una antorcha humana, ¿no? O sea, tú te acercas a él y dices, ¡wow, qué esplendor!, ¿no? ¡Qué maravilla, qué paz, qué serenidad!, ¿no? Espectacular. Pues, desde luego habéis tenido muchísima suerte de yo creo que poder sí. vivir esa experiencia. Es una experiencia única. Y yo os lo agradezco el que vengáis aquí también a contarnos. Y si A me ti sí. permites una Sí, puntualización. un minutito nada más. Una Javier, puntualización. corriendo. Fíjate, hemos quedado también, porque sabes que en el Palacio Obispal de Córdoba Sí. han hecho unas reformas importantísimas de accesibilidad. Pues mira, ya hemos quedado con el señor obispo para la semana que viene, para hacer un recorrido que nos van a enseñar todo, para que veamos a ver qué tal se ha quedado todo. Pues mira, si os encantado. parece, se va Ana con vosotros, mi compañera Ana Espino, ¿de acuerdo? Ah, Se pues va sí. con vosotros Sí. Pues me y, parece maravilloso, y nos lo claro. enseñáis también, que queremos ver, por supuesto, todas esas mejoras que poquito Amparo, a poco yo espero que muchísimas vayan gracias llegando. a PTV vosotros. por abrirnos siempre las puertas Lola, a y darnos vosotros siempre visibilidad. por estar aquí. Muchas gracias. Cualquier cosita ya sabéis que aquí estamos. Muchas ¿vale? gracias, muy Gracias, Javier, y amables. gracias, Lola, y enhorabuena por esa experiencia Gracias. única.